algún sermón o un estudio, siempre la edificación primeramente para nosotros, para el que tiene, ¿no es cierto?, la labor y el trabajo de hacerla. Eh, Me he estado apasionando con algunos libros del Antiguo Testamento y, y he entendido ahora lo que dice Romanos 15:4 cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se han escrito. Y efectivamente, ahí he estado los últimos sermones hablando acerca de eh, algunos reyes de Judá, ¿cierto? He estado hablando también de algunos profetas y sobre eso me voy a ir refiriendo y vamos a hacer un relato, ¿no es cierto?, de Segunda de Reyes, capítulo 6 versículo 8 en adelante, y voy a hacer un relato de eso. Y vamos a ver que hay mucha bendición, mucha edificación para todos, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Eh, He titulado, ¿no es cierto?, esta lección, Aprendiendo a ver lo que no se ve. Es necesario vista espiritual. Aprendiendo a ver lo que no se ve. Y voy a comenzar, ¿no es cierto?, el relato. Versículo 8 en adelante. Eh, el rey está muy inquieto y repite una y otra vez, no puede ser, alguien nos está engañando. Esta operación militar era, dice, secreto absoluto. ¿Cómo es posible que el enemigo se haya enterado de todos los detalles? Dice el rey de Aram. 11. El rey acaba de enterarse de que sus planes de ataque han fracasado otra vez. El enemigo lo estaba esperando con un gran ejército. Cada vez que el rey de Siria envía por sorpresa su ejército para invadir el territorio de Israel, encuentra un buen contingente de tropas de Israel y lo están esperando en lugares que él ha planeado en secreto. No importa, dice el rey. Dice el rey de Siria, voy a atacarlos por otro lado, y esta vez nadie podrá enterarse. Pero cuando lo hace, encuentra que nuevamente un numeroso contingente de soldados lo está esperando, en un lugar bien estratégico. El rey llama a una reunión a su consejo de ministros y generales. Está muy preocupado. Cada vez que él intenta una maniobra militar, el rey de Israel se entera y lo espera con fuertes destacamentos de soldados. El rey empalidece de rabia delante de su estado mayor. Está convencido de que hay alguno de sus ministros o generales que lo está traicionando. Acusa a su consejo de ministros de que entre ellos hay un traidor. Empieza a mirar a cada uno de sus oficiales. ¿Será posible que sea este oficial? No puede ser, dice el rey. ¿Será posible que sea este otro general? No, él tampoco puede ser. Pero entonces, ¿quién es? Piensa para sí mientras recorre con su vista a los presentes en su lujosa sala real. ¿Quién está traicionando? ¿Quién está en contra, ¿no es cierto?, del gobierno? Exclama con su voz fuerte y enojada, expresando todo su malestar, la arrogancia del rey, el odio. Espera que alguno de ellos acuse a otro o se delate él mismo. Hay un completo silencio en la sala. ¿Es que nadie me va a decir quién es el traidor? ¿Saben ustedes qué hacemos en Siria los que nos traicionan? Cuando lo encuentre, lo podrán comprobar como escarmiento para todos y sepan que no hay que ser desleal a la patria. El 12 relata más o menos así y dice que de pronto un siervo se adelanta y pide la palabra. Un siervo pide la palabra. Todos lo miran. Mi rey, dice, mi rey. Vuelve a repetir el sirviente. Yo sé lo que sucede. El rey lo mira y le pregunta, ¿tú sabes quién es el culpable? Sí, mi señor rey, yo lo sé. ¿Quién de ellos? Pregunta el monarca señalando con su dedo índice a los rostros pálidos de los ministros y militares. Y el sirviente le responde, ninguno de ellos, majestad. El alivio vuelve a los rostros de los acusados. El sirviente continúa. El profeta Eliseo, que está en Israel, le dice al rey de Israel,
todas las palabras que tú hablas, tanto a tus generales como lo que tú hablas en secreto en tu dormitorio. ¿Cómo es posible? Exclama el rey. Que lo arresten. Mirad dónde está y enviaré a capturarlo. La información que rescata el rey de la ubicación de donde está Eliseo es en Dotán, y el rey envía un tremendo ejército para capturarlo. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, la primera reflexión. A veces el ser humano, hermanos, demuestra su falta de sensatez y es discriminado en forma más evidente que en otras. Aquí está haciendo algo que no tiene sentido. Pareciera que el rey no se le ocurre que si el iluminado, el profeta de Dios lo sabe todo, quizás no sea tan fácil capturarlo. Para empezar, el profeta sabría en ese mismo momento que el rey está planeando su captura. Los detalles son interesantes. El versículo 14, por ejemplo, nos relata que el rey envía ya gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. El cerco, hermanos, era perfecto. De aquí no se escapa nadie. Me imagino que asegurarán los experimentados soldados que estaban presentes en ese sitio. El asedio es completo. Los carros de guerra están colocados en los puntos estratégicos. Los soldados hacen una cadena humana que rodea la ciudad para que no exista posibilidad de escape. La caballería ha sido colocada de forma ordenada rodeando la ciudad. Aquella noche los soldados se mantienen alerta preparándose para la mañana siguiente. Esta acción va a ser sencilla, comentan los soldados del ejército invasor. Nos llevará muy pocos minutos tomar esta ciudad. Nuestro ejército es 20 veces más grande que ellos. En la ciudad de Dotán, el profeta Eliseo duerme profundamente, descansa porque ignora el peligro, reposa apaciblemente porque sabe que el Señor está en su trono. El versículo 15, hermano, nos relata, y esta es la idea, dice que al rayar el alba, al amanecer, como era costumbre, el sirviente de Eliseo se levanta, se lava la cara, viste sus ropas y se prepara para salir de la ciudad. Al salir de la casa, ve que los vecinos corren de casa en casa, todos están alarmados. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos corriendo? Cuando oye las noticias no lo puede creer. Camina unas pocas cuadras, cuesta arriba, y desde allí, por encima de los muros de la ciudad, puede ver con sus propios ojos la causa del pánico. Un ejército tremendo está rodeando la ciudad. Reconoce los colores de los baluartes del ejército sirio. El criado empieza a temblar. ¿Sabe lo que esto significa? Él no ignora que los sirios, como todos los grandes ejércitos, al tomar una ciudad, matan a los hombres y a los ancianos. Vence por fin la parálisis que momentáneamente le afectó y corre hasta la casa. Abre la puerta con brusquedad y empiezan los gritos de temor. Ay, mi Señor, ¿qué vamos a hacer? El versículo 15, ¿no es cierto?, nos da la idea del siguiente relato. El hombre de Dios está tranquilo, trata de calmar a su sirviente, pero no puede. El sirviente sigue gritando, ay, Señor, esto es el fin. Pero por fin el profeta le toma con su mano recia y le pregunta como si no supiera nada, ¿qué pasa? Y el sirviente le cuenta los detalles. No solo la ciudad está rodeada de soldados, sino que en su temor el siervo ve a los guerreros dos, tres veces más grandes de lo que en realidad son, y los caballos le parecen del tamaño de un elefante. Segunda reflexión, hermanos, ¿verdad que nosotros también somos así? Vemos las cosas fuera de proporción, nos atemorizamos de sobremanera de todo lo que no pudiese pasar. Pero la respuesta de Eliseo va a demostrar algo. Demuestra que él sabe exactamente lo que está sucediendo. Eliseo, sin haber salido de la casa, sabe más que su sirviente, que ha hablado con muchos vecinos, que han mirado hacia afuera de las murallas. Eliseo le dice a su siervo con toda tranquilidad. Y aquí viene, hermanos, la primera lección de este sermón. Segunda de Reyes 6:16, el versículo 16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué hermosa frase, qué gloriosa frase. Estamos nosotros hoy día sitiados y rodeados por pruebas.
pruebas difíciles. Y así acontece, ¿verdad? Vemos las pruebas y las vemos 2, 3 veces más grandes de lo que son. Las vemos, hermano, del porte de un elefante. Sin embargo, lo primero que aconseja, y el consejo de Eliseo a su siervo, no tengas miedo. Podríamos, hermanos, nosotros hoy día recibir ese mensaje, esa recomendación y, y hacer nuestro, no tengan miedo. Pero recordemos, hermanos, una cosa, que somos humanos, que somos personas humanas. No tengan miedo, hermano, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino, pero mi señor tiene que haber exclamado, ¿no es cierto?, su siervo. Usted no ha visto el ejército que está allá afuera. Nos superan 10 o 20 veces más que los que estamos aquí en la ciudad. ¿Y qué pasa si la gente de esta ciudad se le ocurre entregarnos a usted y a mí al enemigo en vez de pelear, en vez de luchar y defendernos a nosotros? Nos parece familiar, hermano, esa reflexión, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfrentar o cómo podemos nosotros encarar, hermanos, cada una de las pruebas? Si a veces, hermanos, se nos hacen que son gigantes, que son olas, hermanos, gigantes que se vienen sobre nosotros. No tengan miedo. Y eso, hermano, es la primera lección. La quiero rescatar, ¿verdad? Y llevarla, ¿no es cierto?, ahí a esa pizarra simbólica que tengo en mi mente y resguardarla ahí. No tengas miedo. Estamos pasando momentos difíciles, hermano, y nos atormentan, y nos asustan, y nos angustian, porque somos humanos. No tengas miedo. Vamos a ver acá, de este relato, hermanos, la primera situación de reacción humana que tiene el siervo. ¿Cuál es? La duda. ¿Se recuerdan del rey Ezequías? Llora amargamente para que Dios prolongue su vida. Vuelve Isaías, el profeta, y le dice, Dios te ha brindado más años de vida. 15 años va a agregar a tu vida. Y en la mente de Ezequías estuvo la duda. Aquí la duda también nace del siervo. ¿Cómo vamos a estar, ¿no es cierto?, tranquilos? Porque tú no has visto físicamente el problema. Cuando viene el consejo del hermano espiritual para reorientar nuestra vida, para aconsejarnos en los acontecimientos que son los difíciles, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestra mente. Soy yo el que estoy viviendo el problema. Soy yo el que me enfrento a un ejército que me tiene sitiado, rodeado. La duda. ¿Y qué pasa si la gente de esta ciudad, aparte, ¿no es cierto?, que es un ejército tremendo que nos va a destruir? Segunda, más duda. ¿Qué pasa si la gente de la ciudad se le ocurre entregarnos a usted y a mí, al enemigo, en vez de pelear la batalla? Eliseo, hermanos, sin duda, conocía el Salmo 27, 3, 14. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En nuestras vidas, hermanos, muchas veces nos sentimos como si estuviéramos rodeados de ejércitos gigantes, de enemigos que nos superan o que quieren destruirnos, y nos atemorizamos. Tenemos temor, hermanos, de los ejércitos, tenemos temor, hermanos, del miedo al futuro, tenemos pánico a las enfermedades, y la lista, hermanos, podríamos hacerla tremendamente grande. Tenemos temor. Y quiero que nos alentemos, hermano, que se aliente el corazón de ustedes como se ha alentado mi corazón al poder, hermanos, leer esto, llevarlo a mi mente, hermano, y recrearlo. Y debemos, hermanos, cerrar nuestros ojos y recrear y ver cómo la mano de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios, hace miles de años se cumplieron. Y son vivas y son reales también para nosotros hasta el día de hoy.
El sirviente le dice al profeta: Señor, ¿qué podemos hacer? Ellos son tantos, y usted me dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No veía nada, no lograba percibir, no lograba, hermanos, ver, ¿verdad? Con los ojos espirituales, la exposición, el concepto, la idea. ¿Dónde están los que son más? Y eso me resulta a mí familiar, hermanos, ante las pruebas, las adversidades y las situaciones que sobrevivo, sobre las situaciones que veo, ¿verdad? Y de repente, hermanos, produce la angustia, la falta de fe. Y a veces sentimos, hermanos, que hemos dado un paso sobre el agua, sobre el mar hemos caminado y nos sumergimos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Son muchos más ellos los que están con nosotros. Y fíjense, hermanos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Muchos siglos después, hermanos, se va a producir un evento que tiene cierta similitud con esto. Relato: el Señor Jesucristo va a ser entregado. Uno de los discípulos, Pedro, a quien podemos comparar con el siervo Eliseo, saca su espada para defender a su maestro. Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero hay algo más interesante. Luego va a agregar una frase que para Pedro pudo haber sido incomprensible. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Dice Mateo capítulo 26, versículo 53. Las palabras de Jesús indican que los que estaban con Él eran más que sus enemigos, eran más que esos soldados que le iban a tomar cautivo. Pero aún así, Él rehúsa llamar a las legiones de ángeles. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. A veces nos enfrentamos, hermanos, a situaciones, a problemas que son verdaderos gigantes. Y a veces queremos, hermanos, desechar lo más precioso de la prueba, que es la bendición después de haberla superado. Debemos, hermanos, vivir en la voluntad de Dios. Si no es, hermanos, el tiempo de nuestra partida, no hay bacteria, no hay virus, no hay pandemia, no hay problema, hermanos, que nos llamen ante la presencia del Señor. Estemos alerta, estemos atentos al llamado del Señor de nuestras vidas. El versículo 17 da esta idea. Eliseo invita a su siervo ahora a orar. Y va a haber una preciosa oración, muy simple, y que nos va a dejar, hermanos, pero absolutamente intrigados, y que va a ser necesario que desarrollemos un poco la idea de esta oración. Me imagino al siervo mirar hacia arriba, ¿no es cierto?, con una actitud de falsa comprensión y pensando dentro de sí mismo: ¿de qué me sirve orar si hay un ejército que nos rodea? Una vez más, ¿no nos parece familiar una reacción así? ¿De qué nos sirve orar si perdí el trabajo? ¿De qué nos sirve orar, hermano, si estoy enfermo? Si tengo problemas, hermanos, que me aquejan, que son ejércitos que me rodean. Y podemos ver, hermanos, ante esa situación, que esos problemas, hermanos, son 2 o 3 veces más grandes de lo que en realidad son. ¿Y sabe por qué va a hacer esta oración? Por eso mismo que acabo de decir. ¿De qué nos sirve orar si tenemos un ejército que nos rodea? Sin embargo, el profeta de Dios, me imagino que se arrodilla y ora. Y cuando lo está haciendo, hermano, me imagino el rostro de Eliseo con una calma perfecta. Qué hermoso, hermanos, cuando estamos ante la angustia, los problemas, las dificultades, tener una calma perfecta, porque estamos a cuenta con Dios. Estamos a cuenta. Y ese es el rostro que me imagino. Dicen los historiadores que Eliseo era calvo, tenía su barba, y me imagino ese rostro duro, sin embargo, ¿verdad?, reflejaba la paz.
reflejaba, hermanos, paz para pedir, paz para enfrentar las situaciones. Y esa paz, hermano, me imagino como dice Lucas 8, 22, 25, cuando el Señor Jesús calma la tempestad, cómo estaban alborotados, preocupados, inquietos los que le acompañaban. Sin embargo, dice el relato que el Señor dormía, descansaba, porque en su vida representaba la paz, la faz, la expresión de aquel hombre, de aquel varón, experimentaba lo que dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo conocimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas y a las dificultades, hermano, Dios permita que podamos tener la paz, la calma para poder enfrentar esas situaciones. Con confianza dice, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vean, dice el versículo 17. ¿Escucharon, hermanos? ¿Leyeron ahí? Con confianza dice, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vean. Eliseo podría, hermanos, haber pedido, o me imagino, ya conocí, no habiendo conocido el relato, me imagino, hermanos, que lo más probable que pudo haber pedido Eliseo, hermanos, era que vinieran legiones de ángeles y destruyeran a ese ejército pagano, que rayos del cielo que los destruyera, alguna pestilencia, hermanos, para que los destruyera. ¿Les causa curiosidad, hermanos, la petición de Eliseo ante una situación así? A mí sí. Y eso fue lo que me apasionó, seguir, hermanos, para poder ver y determinar cuál era el propósito. Y dice que le ruega que sus ojos vean. Desechó otras peticiones, quiso hacerla y pedir por eso. Podría haber pedido, hermano, que cayeran rayos, que pasara cualquier cosa, pero Eliseo pide lo que sabe que debe pedir, que su siervo pueda ver. Y aquí, hermano, es donde esta historia nos va a hablar a nuestro corazón. Esta lección, hermano, nos va a hablar a nuestro corazón. Qué gran necesidad tenemos todos nosotros, hermanos, de poder ver un poco más allá de lo que tenemos al frente de nuestros ojos. No nos podemos preguntar, hermanos, si el siervo del profeta tenía la posibilidad de percibir lo que el profeta percibía. Y la respuesta podría ser sí, al tener la oportunidad de estar tan cerca de un hombre de Dios. Tenía mayor preparación y mayor responsabilidad y tenía una mayor disposición espiritual a las cosas. Y fíjense, hermanos, que en otra lección que también estamos ahí desarrollando, vamos a conocer un poco más de este siervo. Y ahí vamos a poder comprender muchas de las situaciones que él vivió. Él debería haber recordado las palabras del salmista, por Salmo 3:6, que dice, no temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. No temeré. Mientras Eliseo ora, se produce, hermanos, un milagro. Y aquí viene la atención. El siervo que tenía los ojos bien abiertos, cuando el varón de Dios ora, empieza a ver algo impresionante que no había visto nunca en su vida. El Señor, hermano, abrió los ojos del criado. Y ¿saben qué, hermanos? A veces necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. A veces no vemos la gloria de Dios en los problemas, no vemos la salida de los problemas, no vemos la luz al otro lado, hermanos, del túnel. Segunda lección, demandar y pedir, hermanos, que Dios abra nuestros ojos. Que Dios abra, hermano, nuestros ojos para que podamos ver las cosas del Señor.
Dice el versículo 17 que el Señor abrió los ojos del criado y éste miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Elías, de Eliseo. Un milagro. Y siempre estuvieron ahí. Siempre el ángel de Jehová estuvo alrededor de su pueblo. El tema es que no lo podían ver. Hermanos, la salida a nuestros problemas siempre ha estado ahí. Y eso, hermano, es lo que me llena de gozo al repasar esto. El poder de Dios siempre está ahí. Debemos pedir, hermanos, que Dios abra, hermanos, nuestros ojos. No podemos, hermanos, dejar de pensar en las palabras del rey Ezequías, ¿se acuerdan? Cuando la ciudad estaba rodeada por el ejército enemigo de Sennacherib, en ese momento Ezequías animó al pueblo y lo arengó diciendo, dice segunda de Crónicas 32:7, esforzaos y sed valientes, no temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él. Repite las mismas palabras en su oración. ¿Y sabe lo que aconteció? Si siguen el relato de la historia, dice la escritura que esa noche el ángel de Jehová mató 189.000 soldados que sitiaban, hermano, la ciudad. Que Dios, hermanos, abra nuestros ojos. Dios abra, hermanos, nuestros ojos para que podamos ver la gloria del Señor. Si los sirios creían que nadie se podía escapar del cerco que habían formado, ahora Eliseo y su siervo tienen claro que nadie podrá, hermanos, pasar a la barrera defensiva que Dios ha provisto. El salmista dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que temen y los defienden. Salmo 34:7. Yo me imagino, ¿no es cierto?, al siervo de Eliseo diciéndole a su amo ahora, Señor, ahora sí entiendo que somos más. Tuvo que ver, hermanos, para creer. Tuvo que ver para que pudiese, hermanos, entender que Dios protege a los que son suyos. Lo más natural para el siervo de Eliseo, hermano, que hubiese sido que Dios utilizara su ejército para atacar a los sirios. Por supuesto, si esto hubiera acontecido así, se hubiera provocado, ¿no es cierto?, una enorme matanza en todo el ejército enemigo. Pero Dios, en su misericordia, tiene otro plan. El Señor dice, no quiero la muerte del impío. Versículo 18 relata, pero los sirios, que nada saben del ejército protector, dicen, y deciden atacar. No tienen idea, no han visto, no tienen la capacidad espiritual de ver, hermanos, a las legiones de Dios que defienden a los suyos. ¿No le parece, hermanos, llevarlo al plano actual algo que es habitual en el gentil, que es habitual en el hombre que no tiene a Dios? Está sitiado por el poder de Dios y no tiene la capacidad de verlo. Tenga Dios misericordia de nosotros, hermanos, y podamos desarrollar esa vista. Permita el Señor que podamos ver como oraba, ¿no es cierto?, Eliseo por su siervo. Permita, Señor, que podamos ver. Deciden atacar, a la carga, al ataque. Ruge, ¿no es cierto?, el general sirio levantando su lanza para ir en contra de la ciudad. Al ataque repiten todos, ¿no es cierto?, sus soldados en un solo coro. El ejército se pone en movimiento hacia la ciudad. ¿Esperan en qué? Que en cualquier momento disparen contra ellos cientos de saetas mortales desde lo alto de los muros de la ciudad. Pero no acontece nada, no pasa nada. Siguen avanzando. La tropa de la caballería y los carros en movimiento hacen un ruido, hermano, ensordecedor. Me imagino, hermano, que desde las murallas los pobladores de la ciudad ven con temor al enemigo que se aproxima. Tercera lección para nosotros. Y aquí hago un énfasis, le puse ahí entre paréntesis en mi material de apoyo acá, un énfasis. Hermanos, Dios hace maravillas frente a un enemigo que es poderoso. Dios hace maravillas ante un enemigo
que es poderoso. El versículo 18 nos relata la siguiente idea y nos cuenta que Eliseo oró al Señor y dijo, una vez más, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió, hermano, Dios con ceguera conforme a las palabras de Eliseo. Reflexión, una vez más, cuidado, hermanos, con las peticiones y las oraciones que los cristianos hacemos, porque Dios ora, escucha y cumple nuestras oraciones. Demandó, ¿no es cierto?, un beneficio para la ciudad y dice que Dios los siguió, los hirió de inmediato con ceguera. El avance se detiene, los carros de guerra se arremeten entre ellos. Me imagino que había un desorden y en vez de ir hacia adelante, van hacia los costados o retroceden. Se atropellan entre ellos mismos. Los israelitas observan desde los muros y quedan maravillados. El ejército enemigo, hermano, actúa como que si no tuvieran, como si todos hubiesen enloquecido al mismo tiempo. Las espadas y lanzas caen al suelo. Los soldados están extendiendo sus manos hacia adelante como si trataran, hermano, de palpar el aire. Versículo 19 nos da la idea que de pronto se abre una de las puertas laterales de la ciudad y sale un hombre. Solo uno. Es el profeta Elías. Camina con toda tranquilidad hacia donde está el comandante en jefe del ejército. La gente que está observando desde la muralla se levantan las manos levantan las manos a la cabeza y exclaman, está fuera de sí, ha perdido el juicio. Sin duda que este hombre lo van a matar. Pero el varón de Dios sigue caminando hacia el ejército enemigo. Cuando llega donde está la tropa, camina con toda tranquilidad entre los soldados. Desde adentro de las murallas no lo pueden creer. Se aproxima al comandante, le toma por la mano y le dice, seguidme y yo os guiaré a donde está el hombre que buscáis. Y lo empieza, hermanos, a dirigir. Sus hombres comienzan a seguirlo como pueden. Se van alejando y a la distancia parecen como un camino, hermano, de hormigas. Es como si todos estuvieran hipnotizados. Por fin llegan al destino, dice el relato. Han caminado, hermano, aproximadamente 18 kilómetros. Llegan a la ciudad de Samaria, dado que están ciegos, no pueden ver las fuertes murallas defensivas de esa ciudad. Con el calor del sol, la caminata, que se hace cada vez más difícil, han perdido, hermano, hasta la conciencia. La gente de la ciudad se alarma. Sucede que viene el ejército hacia ellos y entra en la ciudad. Delante de todos va el profeta Eliseo. Los sirios se han tomado de la mano y han seguido en una cadena humana. El varón de Dios, él los ha llevado al corazón mismo de la ciudad. Entonces el profeta suelta la mano del comandante, quizás, hermano, se arrodilla, tal vez levanta los ojos al cielo y dice, oh Señor, abre los ojos de estos para que puedan ver, dice el versículo 20. Abre y permite que abran sus ojos a ese ejército, hermanos, que lo tiene en el centro de la ciudad y rodeado por el ejército de Israel. Ahora están allí en la plaza principal de la ciudad enemiga, un ejército bien armado los ha rodeado. El rey de Israel va a preguntar, versículo 21, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Los soldados sirios, hermanos, están temblando, saben que no tienen posibilidad de escapar. Están completamente rodeados y no ignoran que Eliseo puede cegarlos de nuevo y que ese será el fin para la voz del profeta de Dios. Será el fin. Pero la voz del profeta, hermano de Dios, se escucha firme. El versículo 22, ¿cómo dice, hermanos? No los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Vemos aquí, hermano, un aspecto del corazón bondadoso de este hombre que es duro, pero también compasivo. Un hombre que actúa dependiendo de la voluntad de Dios. De ese Dios que es lento, hermanos, para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103, versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia. Un hombre que ha aprendido algo del carácter del Dios a quien él sirve. Cientos de años después, Jesús de Nazaret, hermano, estará en una cruz.
Sus enemigos, hermanos, se van a mofar, burlar de él, pero él intercederá por ellos diciendo, como dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los gentiles, a quienes habían cometido, hermano, actos atroces contra nuestro Señor Jesucristo, encuentran compasión en el corazón del Señor. Qué sorpresa, hermano, cuando estos hombres que esperan ser ejecutados reciban alimentos y cuidados. Qué contraste, hermano, el desenlace final. No me lo hubiese imaginado. Yo creo que el relato, ninguno de ustedes, hermanos, se podría imaginar un desenlace como este que está aconteciendo. ¿Qué está pasando? Esta es una historia eh, en que todos quedan felices. Debe ser especial, hermanos, como para hacer una película que aliente a todas las personas. Dicen las escrituras, en el versículo 23, segunda Reyes 6:23, entonces se les hizo un gran banquete, y cuando habían comido y bebido, los dejó ir, y se volvieron a su Señor. Cuarta enseñanza, ser compasivos, hermanos. Compasión en nuestros corazones. Pareciera que el profeta Eliseo, eh, cientos de años antes que el apóstol Pablo, practicaba el principio, hermano, de Romanos 12:20. ¿Se recuerdan? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y podemos ver, hermano, que las enseñanzas que estamos extrayendo, viendo, hermano, del antiguo pacto, no son diferentes, hermanos, las cuales fueron manifestadas en el nuevo pacto. Pablo enseña el corazón compasivo. Pablo nos enseña, hermanos, a que debemos ponernos en el lugar de aquellas personas. El sirviente de Eliseo, hermanos, ha aprendido una lección que nunca va a olvidar y nosotros la vamos a repetir para atesorarlas en nuestros corazones. Y eso es lo que debemos nosotros, hermanos, aprender. Y lo que ha aprendido, entre otras cosas, que Dios es misericordioso y clemente, Jehová, dice el Salmo 103, versículo 8. Debemos, hermanos, aprender de las cosas, hermanos, que hemos estudiado. Se hizo un gran banquete, hermano, para poder, ¿no es cierto?, devolver a quienes iban con la intención de destruir y principalmente buscar al varón de Dios. El sirviente de Eliseo ha aprendido lecciones que las queremos, hermanos, nosotros poder grabar en nuestro corazón. Los soldados, hermanos, vuelven a su país. Mientras caminan el largo sendero de regreso, ¿qué supone usted o cree que iba en la mente de ellos? Vuelven a recordar, ¿no es cierto? Y llevan graficado, llevan ahí, hermanos, grabado en su corazón que Dios, el Dios de los israelitas, es un Dios clemente, un Dios que permite, hermanos, ver un poco más allá de las cosas. Nosotros, hermanos, para concluir, hemos aprendido y visto de esta lección cosas que nos deben animar. Sacar, hermanos, la ceguera espiritual que tenemos, porque es fundamental en estos momentos, hermanos, aferrarnos de las promesas del Señor. No tenemos, hermanos, a quién ir. ¿A quién más podemos acudir si solamente nuestro Padre Celestial tiene palabra de vida eterna? Hermanos, que el Señor les bendiga, que también sea de ánimo lo que hemos visto, estos registros tan, ¿no es cierto?, como hemos dicho, en el libro primera y esta segunda de Reyes, capítulo 6. Leerlos y ver. Vamos a hablar en estas oportunidades que tenga, continuar hablando, también, hermanos, de otros acontecimientos que realizó, ¿no es cierto?, el profeta de los milagros, eh, Eliseo. Así es que va a estar presente en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.
y que puedan también ser hermanos animados a través de la lección de esta tarde. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Saúl, por la lección de esta tarde. Ha sido una bendición para todos nosotros. Y repetimos las palabras que nuestro hermano nos leyó en la Segunda de Reyes, al comienzo, digamos, de esta historia. Él les dijo, no tengan miedo, porque más son los que